Bueno, vamos a saludar al abogado Ferdinand Álvarez. Él es asambleísta electo por la RC5 Guayas, Distrito 3, que estuvo pues en una rueda de prensa la semana pasada con la presidenta del movimiento, Marcela Aguiñaga, en la que, entre otras cosas, se demandaba urgencia, celeridad en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Le damos la bienvenida, abogado. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, muy buenos días a toda la audiencia, a todos quienes integran el panel. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Por qué ese pedido de celeridad de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio? A ver, Jimmy, primero es importante ubicar a la ciudadanía lo que hemos vivido como país, lo que estamos viviendo actualmente como país. Lamentamos ahora la muerte de niños, de niñas, de personas adultas mayores, inocentes en cruces de bala. Ahora, al haberse cumplido ya 30 días de la muerte, del asesinato, porque fue lo que ocurrió, de un candidato presidencial que no solamente enlutó a una familia, enlutó a sus militantes, enlutó a un partido político, la finalidad también tenía, perjudicar a una tienda política. No les ha importado absolutamente nada. Ustedes recuerden, más allá, insisto, del tema político, el haber enlutado a una familia, haberle quitado la vida a un candidato presidencial, el objetivo principal era perjudicar a una tienda política que iba a ganar en una sola vuelta. Ahora, ¿por qué nosotros pedimos celeridad al haberse cumplido ya 30 días de esta investigación? Recuerden ustedes, primero el día de la muerte se detienen a varias personas sospechosas. Dentro de estas personas supuestamente estaba el autor material del hecho. Resulta que este autor material tendría que haber hecho alguna declaración dentro de las investigaciones. No sabemos de ese tipo de declaraciones. Luego viene, dentro de los 30 días de la investigación, se anuncia por parte de la Policía Nacional que el FBI enviaría un equipo para colaborar en las investigaciones y de esta manera darle al país un resultado eficiente y rápido que determine quiénes fueron los autores intelectuales, materiales, los coautores y cómplices del asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. La pregunta es, ¿qué tenemos hasta el momento? No tenemos un resultado cierto de las investigaciones. Tanto es así que este hermetismo que ha existido dentro de las investigaciones no ha sido tan cierto. ¿Por qué, Jimmy? Si usted recuerda, y recordemos también lo que ha ocurrido dentro de estos 30 días, la familia misma del señor Fernando Villavicencio ha denunciado ciertos hechos inconsistentes dentro de la investigación. Ahora, ¿qué no aparece dentro de esta investigación? El celular del señor Fernando Villavicencio. La pregunta es, a la fecha ya tendría que haberse realizado la diligencia de explotación de ese celular para saber, más allá de estas investigaciones, qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los autores intelectuales. A nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, como movimiento político, evidentemente, nos interesa de que se descubra la verdad transparentemente, que sea una investigación transparente, una investigación que tenga celeridad, pero sobre todo que sea una investigación que no tenga cálculo político, como en inicio pues se pretendía hacer ver. Eso con nosotros, como movimiento político, que sea transparente la investigación, que sea una investigación con un principio de celeridad, que sea una investigación, que no sea una investigación con cálculo político, que hoy el país necesita saber la verdad. Tenemos en los días anteriores, en las noches anteriores, los 2 últimos días, se han realizado varios allanamientos que han detenido a varias personas. Bueno, ya necesitamos como país saber la verdad. No, como decía por ahí algún personaje político, tergiversando los hechos. A nosotros nos interesa que se transparente este hecho. El país necesita saber la verdad. La familia del señor Villavicencio necesita saber la verdad. Por eso nosotros, una vez más, insisto, nos solidarizamos con la familia, con sus militantes, pero sobre todo, el país necesita saber la verdad. La familia necesita saber la verdad. A esta fecha,
la Fiscalía, en unión a los sistemas del FBI que se sumaron a las investigaciones, deberían ya tener una ruta trazada de quiénes fueron, insisto, los autores intelectuales, materiales, coautores y cómplices de este hecho. Bueno, tampoco aparecen ni la laptop ni la tablet y no hay, la verdad sea dicha, una información precisa que lleve a intuir por lo menos quién tiene esos que son elementos valiosísimos para la investigación. En el evento, en el supuesto que se hubiera extraviado, por ejemplo, el celular, que es tan importante, hay formas de recuperar la información, de explotar la información. ¿Ustedes por eso creen que se está dilatando la investigación? Mira, aquí lo que debería responder la Fiscalía junto a la Policía Nacional al momento en que se retira el cuerpo del señor Villavicencio, evidentemente tendría que haber retenido junto a las personas que lo acompañaban los equipos, los dispositivos móviles y las computadoras, todos los dispositivos que haya tenido en su poder en su momento. La pregunta es, ¿la cadena de custodia funcionó? ¿No funcionó? ¿Existió una cadena de custodia? ¿No existió una cadena de custodia? ¿Nunca recuperaron los equipos? ¿O sí tienen los equipos y no quieren decirle al país lo que está ocurriendo? ¿Y usted cree, ex asambleísta, perdón, usted cree, abogado, que puede haber una suerte de manipulación como para dilatar algún indicio, algún resultado hasta después de la segunda vuelta? ¿Usted cree que eso es posible? Mire, Jimmy, ciudadanos, han sido capaces de todo, han sido capaces de absolutamente todo. No nos sorprende lo que está ocurriendo dentro de esa investigación. Así que, mire, nosotros lo que denunciamos es transparencia, eficiencia y celeridad en esa investigación, que se sepa la verdad al país, a la familia sobre todo, que necesita saber la verdad. Pero insisto, han sido capaces de todo con tal de que, Jimmy, no les ha importado la vida de absolutamente nadie en el país, no les ha importado asesinar a un candidato, no les ha importado las miles de víctimas que llevamos a diario en el país. ¿Con tal de qué? Con tal de evitar que un proyecto político que le brindó mejores días al país, y si hablamos de cifras, las cifras evidentemente no van a mentir, son cifras reales, son hechos ciertos, la ciudadanía lo recuerda. Con tal de evitar que este proyecto político llegue nuevamente a servir al país, son capaces de absolutamente todo. Por eso nosotros hoy, una vez más, exigimos transparencia, celeridad y que la Fiscalía, de una vez por todas, le diga al país cuál es la línea trazada. Ya tienen los autores intelectuales, si no los tienen, si ya tienen los autores materiales, si es que no los tienen, ya tienen los autores o los coautores y los cómplices de este hecho. Insisto, nosotros como movimiento político no solamente nos solidarizamos con la familia, sino también exigimos celeridad y transparencia en estas investigaciones y que no sean con cálculo político, que la Fiscalía a esta fecha seguramente ya los tiene. ¿Por qué calla? ¿Por qué no le dice la verdad ahora al país? ¿Por qué extendieron 30 días más estas investigaciones? Esperaron, imagínese usted, mire el cálculo que hacen, esperan que se cumplan casi los 30 días de la investigación para hacer vinculación, para vincular a nuevas personas y con ello extender 30 días más la investigación. ¿Por qué no lo hicieron antes si ya sabían o ya tenían dentro de las investigaciones cuáles eran esas otras personas a las que iban a detener, cuáles eran los dispositivos móviles que ellos querían retener de las personas que iban a aprender en los allanamientos? ¿Por qué esperaron los 30 días? ¿Por qué extienden 30 días más las investigaciones? Esas preguntas son las que la Fiscalía debe responder. Ojo, una cosa es que la investigación haya estado todavía en una investigación previa, que es de carácter reservada, ya está en una instrucción fiscal. No queremos que nos digan las cuestiones que son específicamente secretas o que tienen que tener sigilo dentro de la instrucción fiscal, pero sí que ya le diga al país cuál es esa línea trazada y que se transparente todo lo que ha existido en el desarrollo de esta instrucción fiscal. Abogado, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Omar, buen día. Abogado, el pasado viernes
Y Rafael Correa tuiteó lo siguiente: con el gobierno se preparan los próximos 2 días 2 falsos positivos. Vincular a Piedad Córdoba con el asesinato de Fernando Villavicencio y vincular a Ronnie Aliaga con el narco asesinado Norero. La COF decía: no pienses en elefantes. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son estas advertencias? ¿Ustedes presienten que por ahí va a ir la investigación de Fiscalía? A ver, repito lo que le comentaba a Jimmy hace un momento, Omar. Son capaces de todo. Se han inventado absolutamente todo: persecuciones, muertes, se han llevado vidas por delante, se han llevado familias por delante, son capaces de absolutamente todo. Es por ello que nosotros advertimos y exigimos transparencia, celeridad y no cálculo político dentro de las investigaciones que la Fiscalía esté llevando. Insisto, han sido capaces de todo con tal de evitar que este proyecto político llegue nuevamente a servir a todos los ecuatorianos. Entonces, tenemos que estar nosotros pendientes, la ciudadanía debe estar pendiente del desarrollo de estas investigaciones para que se descubra la verdad. A todos los ecuatorianos, a la familia del señor Villavicencio, también le interesa saber la verdad, no solo de los autores materiales, sino de los autores intelectuales y las personas que fueron cómplices de este hecho. Abogado, corríjame si estoy equivocado, pero creo que usted ha sido designado como el coordinador de la bancada de la RC en este nuevo periodo legislativo, ¿es así? Sí, correcto. Temporalmente estoy encargado de la coordinación. Perfecto. Al menos en lo que será la posesión y las primeras semanas de trabajo de la Asamblea, usted va a coordinar el bloque de la RC. Y la RC va a plantear un juicio político contra Diana Salazar por una serie de omisiones, porque ya hay varias omisiones. Tenemos las omisiones por este caso de Fernando Villavicencio, pero también en los últimos días hemos conocido que hubo omisiones en el caso de León de Troya, en donde policías advirtieron que desde abril pasado habían informado sobre posibles atentados, incluso contra Fernando Villavicencio, contra Anderson Boscán y contra estos propios policías. Y bueno, y también tenemos lo del caso del Gran Padrino. ¿Ustedes van a plantear un juicio político por ese lado en contra de Diana Salazar? Omar, hay una nube muy oscura, y no digo oscura, digo obscura, dentro del gobierno nacional, de la Fiscalía General del Estado. Esta nube cubre al gobierno, al Ejecutivo como tal, a la Fiscalía General del Estado. Y sí, las omisiones y los actos que la Fiscalía ha incurrido vulnerando la normativa, incumpliendo la normativa, han sido evidentes. No hemos conversado como bancada todavía, no hemos mantenido una reunión de bloque para determinar en la línea de tiempo los trabajos que vamos nuevamente a retomar en la Asamblea Nacional. Pero sí, es una opción que está ahí latente. Hay que reunirse como bancada y tomar una decisión al respecto. Incumplimientos, hay de sobra. No hay uno, hay muchos de parte de la Fiscal General del Estado que, insisto, no solamente por acciones, sino por omisiones, y que debemos como bancada tomar una decisión. Al país, Omar, ciudadanos, lo que le interesa el día de hoy a todos los ecuatorianos no es una cuestión que va a ir separada, es una cuestión paralela a lo de los incumplimientos de autoridades que son también cómplices de la desgracia que vivimos como país. Pero lo que tenemos que recuperar una vez que Luisa González llegue a la presidencia de la República con esta bancada numerosa de la Revolución Ciudadana es la seguridad y la paz para los ecuatorianos. Una vez que nosotros tengamos eso, sí, por supuesto, no hay que olvidarse de las personas que son cómplices de las desgracias que vivimos como país. Pasamos de un país que vivimos 10 años de paz y de seguridad a pasar a ser un país de condolencias, de muertes todos los días. Ese país tenemos que recuperar. Ese país es el que tenemos que juntos luchar para volver a tener paz y seguridad. Y seguro con Luisa y Andrés sí lo vamos a tener. El hecho que nosotros decimos, ya lo hicimos, no determina una retórica, determina la experiencia y la capacidad de un proyecto político que sí se preocupa por los ciudadanos, que sí se preocupa por el día de hoy. Nos anhelamos como ecuatorianos. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Entendería por lo que nos acaba de decir que la idea de retomar o cerrar el juicio político de Guillermo Lasso va a quedar
un poco a un lado, por lo menos en las primeras decisiones que tomen como bancada dentro de la Asamblea Nacional, o si está dentro de sus primeras acciones? Insisto, no nos hemos reunido todavía como bancada, todos los compañeros electos y los no electos, principales, suplentes, estamos en territorio, cada uno dentro de sus diferentes territorios, concentrados en la campaña, concentrados en recorrer puerta a puerta, conversando con la ciudadanía, construyendo este país, reconstruyendo este país junto a la ciudadanía para volver a tener paz y seguridad. Y sí, próximamente seguramente nos vamos a reunir como bancada para determinar la línea de tiempo frente a la agenda que vamos a plantear en la Asamblea Nacional. Pero insisto, nuestra principal preocupación y prioridad es brindarle paz y seguridad a los ciudadanos. El Ejecutivo, con Luisa González, y en la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana, juntos tenemos que lograrlo. Pero eso no quiere decir que paralelamente tengamos que trabajar en lo que estaba pendiente y también exigir justicia políticamente hablando de las personas que han sido cómplices hasta el día de hoy de la desgracia que vivimos como país. En el caso de que Daniel Noboa llegue a la presidencia, ustedes como bancada de Revolución Ciudadana, ¿qué posición tendrán frente a las propuestas que haga inmediatas para el tema de seguridad, sobre todo? A ver, mire, primero no existe para nosotros esa opción, sencillamente porque los ecuatorianos no quieren el continuismo. Los ecuatorianos no anhelan que continúe ese gobierno de Moreno Lazo, ese gobierno que el señor Daniel Noboa, lo tuve como compañero en la Asamblea Nacional, es lo más representativo a Guillermo Lazo, tanto es así que él ha aceptado pues que él estuvo en esa Comisión de Desarrollo Económico, brindando un trabajo, una agenda que no era marcada por la Comisión, era una agenda marcada por el Ejecutivo. Recuerden las reuniones constantes que estuvo el señor Daniel Noboa con el presidente Guillermo Lazo. Recordemos la votación del señor Daniel Noboa. El señor Daniel Noboa dice que él va a generar fuentes de empleo para los jóvenes. Queridos jóvenes, no se dejen engañar. El señor Daniel Noboa, dentro de la Asamblea Nacional, en votaciones, miren, fíjense ustedes, tuvimos una votación por un proyecto que una hacienda que se denomina, un proyecto se denomina Furukawa, y el señor Daniel Noboa, en esta votación, donde lo que se determinaba era la explotación laboral, cómo estaban los trabajadores siendo explotados laboralmente. Saben que el señor Daniel Noboa en esa votación se abstuvo de votar en favor de los trabajadores y más bien protegió al ministro de Trabajo del señor Guillermo Lazo para que no sea enjuiciado políticamente. Entonces, si el señor Daniel Noboa en sus empresas no ha creado un solo empleo, porque el señor lastimosamente hay que decir las cosas como son, el señor dice que tiene empresas que ha generado empleo. Bueno, pregunten dónde genera empleo el señor Daniel Noboa. Creo que tiene 2 empresas, de las 2 empresas le brinda trabajo, le brinda servicio a las propias empresas del papá. Entonces, ¿dónde ha generado empleo el señor Daniel Noboa? Políticamente, ya en la administración pública, ¿dónde ha servido a los trabajadores? No los ha servido, más bien los ha engañado y se ha ido en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso, insisto, para los ecuatorianos hay una sola opción, que es Luisa González y Andrés Arauz, que es el proyecto político que representa a los ecuatorianos que queremos paz, seguridad, empleo para todas las familias. Por eso nuestro enfoque está en trabajar junto a Luisa y junto a Andrés. Ya el continuismo ya la ciudadanía no lo desea. Así que no se prevé esa opción. Tanto es así que podemos ver el sinnúmero de incoherencias e inconsistencias que el señor Daniel Noboa sale hablando diariamente. Bien, muchas gracias al abogado Ferdinand Álvarez, asambleísta electo por la RC5 de la provincia del Guayas. Que tenga usted un buen día y muy amable. Abrazo, Jim, un abrazo a la ciudadanía, tengan bendecida semana.